Noche de miércoles, noche de a 8 columnas. Bienvenida y bienvenido a esta emisión, este esfuerzo comunicativo de la familia de Radio Televisión de Veracruz, de la jefatura de programas informativos y demás noticias, que suma los esfuerzos y hace posible que esta noche podamos tener un panel con invitada, con invitados importantes para hablar de temas relevantes que tienen que ver con el estado de Veracruz. Soy Alejandra Mota Romero, contenta de estar con usted y acompañarle a través de nuestra señal, la señal de TV+, y también en nuestras plataformas digitales en esta mitad de semana. Hoy es 3 de abril del año 2024. Presentaré primeramente a nuestra invitada de honor que nos acompaña en esta emisión de a 8 columnas y después a los dos grandes periodistas con los que tendré el honor de compartir esta noche. Nos acompaña la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, es la doctora Tania Celina Vázquez Muñoz. ¿Cómo está, magistrada? Buenas noches. Muy buenas noches a todos y a todo su auditorio. Muchas gracias, Ale, por la generosa invitación y muchas gracias por tener este panel de lujo que es para nosotros un gran privilegio. El honor es todo nuestro y de verdad, doctora, que va a ser un gusto poder platicar con grandes temas que tienen que ver con este proceso electoral 2023-2024 con las y los veracruzanos que están sintonizando a 8 columnas. Gracias. Gracias a ustedes. Y gracias también a un gran amigo de la familia de Radio y Televisión de Veracruz, un reconocido periodista y con una trayectoria impecable. Hablamos de Luis Romero. Bienvenido, Luis. Muchas gracias y bueno, pues muy agradecido por la invitación, Alejandra. Un gusto, como siempre, magistrada. Javier, buenas noches y muchas gracias. Gracias, Luis, y todo mi respeto y admiración a un compañero periodista que, si bien estos temas son su mero mole, de verdad que en cualquier tema del periodismo eres un referente y es mi querido Javier Salas. Javier, ¿cómo estás? Ale, ¿qué tal? Buenas noches, magistrada, buenas noches, Luis. Es un honor estar con ustedes en esta noche y bueno, para platicar un poquito, sobre todo en este momento que ya estamos prácticamente inmersos en un proceso electoral local y federal. Es correcto, y por eso son los grandes temas que se estarán poniendo sobre la mesa en esta noche, en esta mesa, que se convierte en una plática, magistrada. Vamos a platicarlo y vamos a debatir temas relevantes que le interesan a la ciudadanía, y es que justamente en el 5 de diciembre de 2022 asumía la presidencia del Tribunal Electoral de Veracruz. Retos, desafíos. Si tuviéramos que hacer un recuento hoy por hoy, en este abril de 2024, ¿cómo se ha sentido, cómo se siente en este caminar con una mujer además al frente del Tribunal Electoral? Pues muchas gracias por la pregunta. Siempre es importante decirles que es la primera vez en la historia de nuestro estado que el Tribunal Electoral está integrado por 3 mujeres. Y bueno, seremos 3 mujeres, no solamente integrantes en este momento del Tribunal Electoral, sino también 3 mujeres que estamos al frente cada una de las instituciones como son el OPLE Veracruz, el Tribunal Electoral y la Sala Regional Jalapa. Entonces no puede irnos más que bien, le estamos apostando a que todo salga bien. Para nosotros como autoridades ha sido sin duda uno de los mayores retos más importantes en mi trayectoria profesional, pero también de manera personal decirlo. Enfrentarnos a un tema que es sin duda el eje rector, uno de los principales ejes en los que va a girar en torno a este proceso electoral, que es la violencia política en razón de género. Sí. Este tema que está allí en la mesa, en el centro de toda discusión, hoy por primera vez en la historia de nuestro país tenemos a 2 mujeres contendiendo para la presidencia de la República. Bueno, y también a un varón, pero me refiero a que mayormente estas mujeres son también altamente competitivas y evidentemente eso genera pues un ambiente completamente distinto a lo que nosotros habíamos conocido y a lo que habíamos visto. También en nuestro estado hay una mujer candidata precisamente y pues todo lo que esto conlleva y todo lo que ha generado desde que nosotros no solamente asumimos la presidencia, sino que llegamos como integrantes de este Tribunal Electoral, pues ese tema ha sido sin duda uno de los mayores retos, lo sigue siendo y será sin duda en este proceso electoral también, principalmente pues para nosotros vigilar y estar atentas para poder sacar las tarjetas como lo hemos hecho hasta ahora, de cualquier modalidad. Hoy no estamos hablando solamente de una violencia, sino de muchas violencias, violencia digital, violencia mediática, bueno, y todas estas son simbólica, y no nada más económica, o sea, son muchas, exacto, vicaria, y entonces, pues estas violencias son las que finalmente van generando una merma en las mujeres al momento de que quieran alzar la mano para participar activamente en la política. Y bueno, yo también creo que no solamente se vale ser mujer, alzar la mano y llegar. Mujer que no trae agenda de género, pues es una mujer que llega, pero no llega para cubrir también
ocuparse de los requerimientos de la sociedad, de las otras mujeres que también estamos allí, que también están presentes en el escenario y que se invisibilizan. Por eso creo que no solamente es un compromiso llegar al frente de una institución tan importante como es el Tribunal Electoral, sino en cualquier lugar en donde esté una voz de una mujer, tiene que también impulsar a otras mujeres, defender esa causa y pues entender que tenemos que tener esa sororidad para poder crecer juntas. De otra manera, nuestra sociedad no podrá ser mejor. En el trabajo, ya estuvo en el proceso anterior, de 2021. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a los temas de la agenda del tribunal? Yo creo que en este caso hemos tenido y tenemos sin duda, pues por ejemplo, en el proceso anterior no tuvimos el tema de los actos anticipadísimos, como les llamo yo, y como les llaman las autoridades, tanto locales como federales, que se han visto no solamente en el poder federal, ¿no?, en la elección federal, sino desde todas las trincheras propiamente. Entonces, hoy tenemos aproximadamente un número muy importante de asuntos que nos están llegando vía procedimientos especiales sancionadores que se llaman los famosos PES, que llegan en primera instancia al OPLE Veracruz como quejas, los sustancian allí y nos llegan a nosotros para que lo resolvamos. Y bueno, pues es sin duda un número muy importante de asuntos en donde pues vienen alegando las partes, en principio pues actos anticipados, que yo le llamaba anticipadísimos, porque todo el tiempo de alguna manera estuvieron en muchas ocasiones sucediendo. Y ahora, bueno, pues ya propiamente en medio de esta contienda electoral, pues lo que está ocurriendo en cada uno de los eventos, pues sin duda se están haciendo las denuncias de cada uno de los equipos diferentes, lo que es normal, pero esos temas no se veían en torno, por ejemplo, a las elecciones municipales. Y en las elecciones municipales también, pues la gente muy aguerrida, la gente muy interesada en participar, y yo creo que también aprovecho para hacer un llamado muy importante para que sepan ustedes que en Veracruz somos 8.060.000 veracruzanas y veracruzanos aproximadamente. Sí. De este porcentaje, sepan ustedes que el 26.6% es de juventud. Y este porcentaje de juventud, sin duda, es quien va a definir la elección a la gobernatura. Es altísimo el porcentaje. Es altísimo. Y lo que más me preocupa es que de este 26.6% de juventud, aproximadamente el 20% de la juventud no tiene absolutamente ningún interés en las campañas, en los partidos políticos, y menos en conocer las propuestas de cada una de las personas que están contendiendo para ocupar un cargo tan relevante. No me refiero solamente a la gobernatura, sino también un escaño en el Congreso local. Entonces creo que sí tenemos que hacer énfasis en que todos, porque creo que es una tarea de toda la ciudadanía, pues hacer llegar a la juventud el mensaje de que hoy les toca decidir, y pues los costos de no participar, no solamente económicos. Nosotros tenemos un voto, uno de los más caros del mundo, pero eso es precisamente por la desconfianza que tenemos, no solamente en las instituciones, sino en general. Y yo siempre digo, ¿por qué no queremos votar de manera electrónica? Pero ¿por qué a la juventud no le importa comprar cualquier artículo por Amazon? Si de todos modos tienes que dar tu tarjeta de crédito, que es más grave. Pero aquí nadie se atreve y nadie quiere votar, nadie quiere participar activamente, mayormente la juventud me refiero, vía electrónica. Y estuve hace poco en un estudio en la Universidad Veracruzana, en donde para elección de consejero-alumno de la consejería, pues habían urnas electrónicas que prestó precisamente el INE para que llevaran a cabo la elección a través de las urnas electrónicas o el voto tradicional. ¿Cuántos años tiene la juventud en la Universidad Veracruzana? Pues pueden tener que de 18 a 21 años, digamos 20, 22 máximo. Bueno, solamente el 2% de la población de esa juventud quiso usar la urna electrónica. Todo el mundo se acercaba, llegaba, la veía, les enseñaban cómo funcionaba, y nadie quería participar, nadie lo utilizó. Todo el mundo se fue por el papelito. Entonces, algo estamos haciendo mal las autoridades, algo están haciendo mal los maestros, algo estamos haciendo mal como miembros de una familia, en donde nos toca a nosotros generar ese cambio, generar esa confianza en la ciudadanía, y sobre todo, pues estar muy cerca de la juventud, explicarles por qué es trascendente que participen. Porque el día de mañana ellos van a estar solicitando empleos. Y por qué este voto se nos va a las nubes, porque estamos a nada de imprimirlo en papel moneda. De verdad es muy caro el blindaje que se lleva a cabo, tanto en la documentación electoral como en las boletas, cada uno de los materiales que ni siquiera se pueden reciclar, precisamente por el tema de la desconfianza.
O sea, hemos llegado al grado tal en que no querían ni siquiera que se reciclara la tinta indeleble, por ejemplo. Y todo esto por un tema de desconfianza. Y creo que nos ha faltado a todos y a todas en esta sociedad que somos partícipes de explicarles y darle a la juventud el lugar que se merece. Y ojalá que las candidaturas que están apostándole a ese voto joven, ojalá tengan la sensibilidad y el interés de acercarse y explicarles no solamente por qué es importante que voten, sino también cuáles son sus propuestas y qué opciones le están dando a la juventud hoy para que los apoyen. Y en ese escenario, magistrada, que acaba de mencionar, también iniciamos esta charla precisamente con un tema que también está en la mesa, que es la violencia política en razón de género. En Veracruz, al menos, por primera vez en la historia, va a participar una candidata a la gobernatura de Veracruz. Y de alguna manera el escenario o el marco legal ya se ha preparado de años anteriores. Tenemos, por ejemplo, el famoso registro local de personas sancionadas y condenadas por violencia en razón de género. Ese registro al menos tiene 32 registros vigentes. La persona que esté en ese registro, bueno, entre las sanciones pues no tiene derecho a poder participar en un cargo de elección popular. Sin embargo, ¿qué vamos a hacer ante una sociedad, de alguna manera podemos decir, machista? Al menos de esos 32 registros, hay un caso muy concreto en particular, un exalcalde, el exalcalde de la Totonga, Ernesto Ruiz Flandes, 11 veces inscrito por violencia política en razón de género de manera recurrente, y no solamente en este registro local, sino también en el nacional. Hay 2 exalcaldes, también repiten 2 veces. Hay incluso mujeres inscritas en este padrón. ¿Está preparado Veracruz para poder enfrentar, para poder sancionar y para poder erradicar este fenómeno ante una cultura machista? Muy interesante la pregunta, Javier, y la verdad yo me atrevo a decir que nuestro Estado, como cualquier otra entidad, sin duda alguna, pues sí estamos preparados, pero también debemos decirlo y debemos ser enfáticos. Tenemos que tener voluntad política para hacerlo. Y la voluntad política no solamente de las autoridades, de parte de nosotros como autoridades, sino de todos y cada uno de los actores políticos que estamos involucrados en estas decisiones. Y me voy a tratar de explicar. Somos la segunda entidad más importante, lamentablemente decirlo, del país con mayor número de asuntos de violencia política en razón de género. Solamente nos lleva la delantera Oaxaca. O sea, tan mal estamos. Oaxaca con 133 personas sancionadas en el registro y Veracruz con 46. Ahora bien, hay un tema aquí muy delicado que es importante, lo voy a mencionar de manera muy genérica, pero sí es importante que lo conozcan, porque pareciera que la ley nace, pero que no tiene el suficiente anclaje en esos dientes con los que deben nacer toda ley. ¿Cuáles son las finalidades de que uno tenga cámaras en su casa? Aunque las cámaras no funcionen, pues son inhibitorios. Sí, claro. Porque uno no sabe si funcionan o no, pero pues ya si ves unas cámaras, pues ya te empieza a preocupar. Aquí tenemos esa ley, entonces ya es como para que la gente se empiece a preocupar. No solamente me refiero a hombres, también son muchas mujeres. El mayor número de asuntos que estamos recibiendo en el tribunal es precisamente en temas de violencia política en razón de género. Y de cada uno de los ayuntamientos se ha hecho una LUT. Empezó el alcalde contra la síndica, después vino todas las regidoras contra el alcalde, después el alcalde contra las regidoras. Y bueno, hay municipios en los que tenemos más de 30 asuntos. Así delicado está el Estado. Y son muchos municipios, muchos. O sea, entonces, ¿a qué voy con esto que me refería de que a veces nacen las leyes y no tienen el suficiente peso? La Sala Superior ha dicho, de cara ya en este proceso, que ese registro nacional, pues es solamente un tema informativo, que tú, Luis, puedes ir a verificar. Y es un tema que tú, pues ya tenemos el dato, por ejemplo, de estas personas que usted menciona, que mencionas, Javier, pero eso no les impide que se puedan volver a registrar para competir. O sea,
Se queda en el papel. Exacto. O sea, ¿están inscritos? Pues sí. Entonces, como que reprobó una materia, pues sí, pero se va extraordinario porque todos hemos tenido oportunidad. O sea, no les niegan la posibilidad de que vuelvan a participar activamente. Es decir, si esa ley fuera determinante y ese registro de verdad estuviera surtiendo efectos, entonces de estas 46 personas, ninguna podría participar de entrada. Por otro lado, aquí viene la área de oportunidad que nosotros vemos como tribunal, es que en el artículo 38 constitucional, en su fracción sexta y séptima, mayormente se establece que pues no podrán inscribirse, no podrán participar los que tienen la famosa 3 de 3, ¿no? Los que tengan una sentencia por ser agresores sexuales, por ser violentadores sexuales o por ser deudores alimentarios o, aquí viene lo interesante, por que exista una sentencia en contra, o sea, que hayan tenido una sentencia por violencia política en razón de género o bien que hayan cometido el delito de violencia política. Hay muchas entidades en las que sí existe esta conducta como delito, exactamente. Entonces, nosotros tenemos la área de oportunidad aquí en donde dice sentencia firme. Entonces, ¿qué quiere decir? A la luz de la Constitución, si viene alguien que sí tiene una sentencia firme en su contra y hay alguien que evidentemente pues lo puede probar, ¿no? Porque tiene esa sentencia, la copia, pues son documentos públicos al final del día, claro. Entonces nosotros evidentemente podríamos, o sea, la autoridad electoral, no solamente nosotros, sino desde una primera instancia, la autoridad administrativa, podría ser impedida para registrarlos y registrarlas. No sé si me logro explicar. Por ejemplo, perdón, por ejemplo, el tribunal o estos registros que son ordenados por el Tribunal Electoral, claro, en una sentencia. Claro. Pero la sentencia como órgano jurisdiccional no es una sentencia firme como para que, o una sentencia judicial, no se toma como sentencia judicial, o cómo se toma la sentencia, cómo se toma la sentencia del Tribunal Electoral. Claro, si no fue recurrida, o sea, si no se fue, por ejemplo, no se fue a la Federación, entonces una sentencia firme. Ese es el dato. Entonces, hay que hacer valer, evidentemente, que existe una sentencia firme. No solamente decir que existe en el registro, sino que tener el respaldo de que hay una sentencia firme. Por otro lado, decir, pues todos los que están en ese registro es porque tienen esa sentencia. Pero no solamente se abordan temas de violencia política en razón de género. También pues hay otros grupos igualmente vulnerables, pues grupos indígenas, afromexicanos. ¿Qué se hace para proteger sus derechos político-electorales? Pues mira, muchas gracias por la pregunta, Luis. Nosotros inauguramos el pasado 4 de diciembre la Defensoría Pública, gratuita, evidentemente, para la defensa de mujeres y grupos vulnerables en el Estado. Y hay muy pocos estados en el país que tenemos esta defensoría. ¿Y qué hacemos con ello? Pues evidentemente al ver el número tan importante de asuntos que nos están llegando todo el tiempo, esta es una manera de decirles a las mujeres que están siendo violentadas, que pueden venir, pueden ser regidoras, pueden ser alcaldesas, pueden ser mujeres que estén, que vivan en la sierra, pueden participar de este tipo de violencias que se está generando, suscitando, y entonces pueden venir al tribunal y de manera gratuita solicitar una asesoría para saber ellas cómo demandar o cómo enderezar una demanda. Cuáles son los datos que tendrían que establecer, cuáles son las conductas que nosotros podemos establecer como tales, porque a veces no lo saben. Y a veces, o más bien siempre, contratar los servicios de un abogado experto o experta en materia electoral, pues es muy caro. Y entonces, para evitar precisamente dejar en estado de indefensión a estos grupos, nosotros, a través de esta Defensoría Pública gratuita, estamos tratando de dar este servicio a la comunidad. Y el otro día nos llegó también un asunto de unos adultos mayores, pues también que venían de la Sierra de Chicontepec, en donde venían solicitando pues apoyo porque no estaban registrados en los programas federales o los habían dado de baja. Sí. Y pues evidentemente no era la materia, pero ya estaba allí el señor, llevaba su intérprete, hablaba otra lengua
Y bueno, pues nosotros lo único que hicimos fue canalizarlo al área que era correspondiente y pues a la instancia que le tocaba, ¿no? Pero a lo que voy es que estamos teniendo también, pues ya tenemos estos mecanismos implementados que hoy mismo se están preparando, inclusive en la sala superior le están impartiendo curso de cara a este proceso, porque sí saben que nuestra prioridad en Veracruz es erradicar esta violencia. Entonces, cuando nos preguntan si estamos listos, pues estamos con toda la mano firme para, evidentemente, en cuanto nos lleguen esos asuntos y cuando veamos y se advierta efectivamente que existe este tipo de violencias, sancionarlas, para que sea ejemplar y, sobre todo, para que sepan que tenemos que aprender a hacer política, hombres y mujeres, y que no somos rivales, que no somos contrincantes, que somos, al final del día, parte de una misma sociedad y que parece que nos está leyendo de esta forma. Que nos debería, cuando nos preguntan a quién le estamos apostando que gane, nosotros queremos que le vaya bien a Veracruz. Claro. Y queremos que le vaya bien al país. Y no le puede ir bien al país mientras las mujeres estemos siendo violentadas de diferentes maneras. Y cobra relevancia en Veracruz, en un estado que tiene justamente estos porcentajes altísimos de personas hablantes de lenguas originarias, ¿no? Y que de repente, históricamente, pues eran como olvidados y sus derechos también invalidados. Entonces, este trabajo que se hace, estas políticas y estas sanciones también cobran relevancia. Claro, y sobre todo, vaya, parece chiste, pero es que nosotros no podemos continuar riéndonos de lo que se comparte en los grupos de WhatsApp cuando se está hablando de una mujer, cuando se está criticando a una persona por su aspecto físico. Origen étnico. Origen étnico. Cuando a uno lo entrevistan, nadie te pregunta, Luis, ¿cuántos idiomas hablas? ¿Cuántos posgrados tienes? ¿Cuántos años estás preparado para estar en donde estás? Todo mundo te juzga por tu físico. Y entonces hemos visto a nivel nacional, lamentablemente, los casos de violencia política, cuando se hablaba, por ejemplo, de mujeres que por su simple aspecto, que pues nosotros somos uno de los países más importantes con sobrepeso en nuestra población. Y entonces, bueno, pero eso, en un hombre, si tú llegas y te apareces con una gran barriga, pues no genera problema, Luis. Pero si eres mujer, sí eres estigmatizada. Y entonces nuestros problemas deberían ser, como lo dijo en su momento la canciller Angela Merkel, su problema de ella no era su forma de vestir, ni cómo se veía. Su forma y su preocupación de ella era solamente resolver los problemas más importantes de Europa, los que le tocaban en ese momento, ¿no? Bien. A eso debemos migrar, a eso debemos, estadios debemos nosotros aspirar. Magistrada, hay un tema que me gustaría que abordáramos, si le parece bien, al regreso de la pausa, y es que tan solo en 2023 el Tribunal Electoral de Veracruz platicaba de 30 sanciones a medios de comunicación. Hablemos de violencia digital, violencia mediática y de las sanciones. ¿Te parece bien? Por supuesto. Estamos hablando con la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, la doctora Tania Celina Vázquez Muñoz, dos grandes periodistas en A Ocho Columnas. Una pausa y volvemos. En este miércoles, mitad de semana, ejercicio comunicativo a 8 columnas, y es un gusto acompañarle en esta noche a través de nuestra señal, la señal de TV+, dos grandes invitados, compañeros periodistas, Javier Salas y Luis Romero, y por supuesto la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz. Hablamos de la doctora Tania Celina Vázquez Muñoz. Magistrada, nos quedábamos justamente antes de la pausa con esta numeralia, ¿no? En 2023 cerrábamos el año con 30 sanciones a medios de comunicación. Hablar de un tema que nos compete a todas y todos, y que es la violencia digital, la violencia que se da justamente en los medios de comunicación, y cuáles son las sanciones, qué sucede para aquellas personas que trabajamos en medios de comunicación, que de repente incurrimos en ese tema. Pues muy interesante, y agradezco muchísimo la pregunta, sobre todo porque sí es un tema que también nos interesa muchísimo el tribunal y que está, pues pareciera que está en boga. Yo creo, evidentemente, por
Pues porque el mayor número de medios actualmente son digitales y las plataformas y todo esto, pues es evidente que pareciera que las conductas ahora están cometiendo a través de estas plataformas. Yo creo, en primer lugar, evidentemente que el desconocimiento de la ley no exime a nadie de su cumplimiento, pero también considero que es indispensable. Yo personalmente he solicitado a la Sala Superior que nos imparta un taller a todos los medios en el estado de Veracruz, porque es muy importante que tengamos claridad sobre cuáles son las conductas que al final del día se pueden sancionar, cuáles pueden ser esas sanciones, y que en muchas ocasiones, lo voy a decir, ni siquiera están publicando un tema con el ánimo o con el fin, exacto, o con el fin de querer lesionar los derechos de alguien. Sí. Y me voy a referir a un caso muy concreto de los muchos que hemos recibido, pero por ejemplo, cuando se les notifica, porque todo eso lo lleva a cabo la autoridad administrativa, que están eventualmente que ellos subieron una nota a su portal y se les está diciendo que esa nota pues eventualmente puede ser, pues están cometiendo violencia digital o violencia mediática. Exactamente, que están incurriendo en ese tipo de conductas. Entonces, lo primero que responden la mayor parte de estas plataformas, o los que están al frente de estas plataformas, es que ellos están haciendo uso de su libertad de expresión. Uy, una delgada línea. La línea es muy delgada, y lo cual es evidente. Digo, yo soy una defensora de la libertad de expresión. Siempre lo seré. Inclusive mi tesis doctoral la hice sobre democracia deliberativa, en donde en esa época la democracia deliberativa no estaba considerada como tal. Y entonces, pues yo sí creo que la piedra angular de toda democracia es la libertad de expresión. Ahora, vamos a lo siguiente. En muchas ocasiones dicen, nosotros solamente retomamos una nota que ya había publicado tal vez otro portal, inclusive a veces unas notas de medios nacionales, y solamente la hicimos nuestra, pero nosotros no lo hicimos tampoco ni con ningún ánimo, o cuando fue nota de la redacción, tampoco fue con ningún ánimo pues de generar violencias o perjudicar, simplemente pues está haciendo uso de la libertad de expresión. Y entonces nos han llegado a preguntar, cuando hemos tenido algún acercamiento con los medios o cuando los hemos invitado a que formen parte de nuestros eventos, que entonces, ¿hasta dónde llega la libertad de expresión y en dónde ya es violencia, este tipo de violencias? ¿O hasta dónde entonces ya no van a decir nada los medios o ya no van a tener derecho a hacer absolutamente ninguna crítica? Yo creo que el hecho de que estemos en la arena pública, quienes estamos participando, quienes somos autoridades, pero sobre todo quienes están participando en medio de una contienda, pues es evidente que serán pues parte de estas críticas que, ojo, que por el hecho de están expuestos mayormente, pero por el hecho de estar expuestos y por el solo hecho en muchas ocasiones de ser funcionarios públicos, pues tampoco los exime y tampoco están exentos de que les puedan hacer una crítica a su trabajo. Inclusive, en el caso, por ejemplo, de la gobernatura de Estado de México, dijeron de la entonces candidata, le llamaron una rata electoral. Y una delincuente electoral. Ese fue el término, delincuente electoral. Y la Sala Superior dijo que no era violencia de ninguna manera, porque estaba entre los márgenes que tenía la opinión pública y los medios de hacer una crítica al trabajo que ella había llevado a cabo, había realizado. Entonces es muy subjetivo, es el cómo. Exacto. Entonces, evidentemente, si nos estamos volcando a hacer una definición, una lista de los atributos físicos de alguna persona en su detrimento, bueno, es evidente que pues eso sí es un tema que involucra la voluntad de atentar contra su propia dignidad, que es lo que no podemos permitir. Su persona. Ahora bien, si vamos a hablar sobre sus cualidades, ya sea en favor o en contra, de cómo se ha desempeñado, bueno, ese es otro tema. Y entonces allí la libertad de expresión, por supuesto que debe subsistir. Magistrado, y en ese contexto también, bueno, ya estamos en el proceso electoral, ¿de qué forma también se está preparando, o más que prepararse? El Tribunal Electoral de Veracruz tiene un número estimado de cuántos recursos o medios de impugnación podrían recibir tanto por la elección local de gobernador como de diputados locales, y si de alguna manera van a ustedes a permitir que se pueda usar al Tribunal Electoral en la resolución de estos recursos como un instrumento de venganza política.
De ninguna manera estamos para eso. Nuestra función está muy clara, está establecida en la ley. Nos hemos preparado toda la vida. En mi caso, llevo toda una vida preparándome para estar no solamente en este tribunal, en donde ya formé parte desde el 2009. Entonces tuve oportunidad de estar allí pues en la primera elección, en la de 2010, y después, como ustedes saben, a partir del 2015 en el Ople Veracruz, donde tuvimos oportunidad de organizar pues 4 elecciones, 2 a gobernaturas, y me queda muy claro cuál es el rumbo del tribunal, y sobre todo que la autoridad electoral no debe jamás subirse al ring. La autoridad electoral debe ser neutra, como todas las instituciones que llevamos a cabo, quienes ocupan de la organización de la elección, como quienes nos vamos a encargar de calificar esa elección. Nosotros tenemos que ser siempre neutrales. Nosotros jamás nos vamos a subir al ring. Bien. Podremos recibir ataques, pero nosotros jamás nos vamos a enfrentar a ellos. Tenemos muy clara esa visión. ¿Cuál es el rumbo? ¿De qué manera nos estamos preparando? Bueno, afortunadamente, pues hemos crecido en número de personal eventual. Tenemos previsto todavía crecer un poco más de cara al mes de junio, que es propiamente cuando nos van a llegar pues el mayor número de recursos. Yo les voy a decir un dato interesante. En el 2018, precisamente, estaban preparados, que yo todavía no formaba parte del tribunal, yo estaba en el Ople, estaban preparados con todo el personal eventual, listos para disparar pues contra todo lo que tuvieran de recursos que les fueran a llegar, y pues se quedaron armados y pues no les llegó ningún recurso, les llegaron aproximadamente 8 recursos. Pues, porque la diferencia fue abismal, entonces ya nadie impugnó. Lo que ocurrió también a nivel federal, evidentemente en la sala superior, con el tema de la presidencia de la República, nadie impugnó. No va a ser el caso. Lo estamos viendo desde ahora. Sí, claro. Nosotros estamos recibiendo hoy en el tribunal quejas que vienen ya desde que interpusieron en el OPLE desde noviembre. O sea, apenas las estamos recibiendo las de noviembre. Del proceso de precampaña. Exacto. Entonces, estamos esperando una luz a este momento, aproximadamente de más de 100 al día 3. ¿Y personal eventual, más o menos? Nosotros contratamos aproximadamente pues, 30 personas como personal eventual. Bien. Y tenemos la posibilidad eventualmente de contratar a otros para el mes de junio, porque sí, ya estamos previendo inclusive pues, las mesas de recepción. Nosotros queremos que pues, todo se lleve pues, con tiempo y forma. Exacto, y pues con reloj checador, todo como si fuéramos un reloj suizo. Buenísimo. Y pues tener la certeza, ustedes pueden tener la certeza de que todas las personas que vamos a estar llevando a cabo ese dictamen, como se le llama, en donde se califica la elección a la gobernatura, en donde se verifican los porcentajes de los resultados que nos viene dando la autoridad administrativa, en donde eventualmente pueden existir algunos recuentos en sede jurisdiccional. Bueno, pues nosotros estamos listos para eso. No es la primera vez que lo vamos a realizar, sí como autoridades, pero digamos, ya hemos hecho ese tipo de ejercicios anteriormente. Sabemos a qué nos vamos a enfrentar, sabemos que van a venir, pues como siempre, pues van a hacer alusión a todas las causas de nulidad que existen en nuestra legislación. Sí, claro. Y pues estamos preparándonos precisamente, tomando cursos que nos imparte la Federación para la mejor evaluación y análisis de cada una de las posibilidades de elección de las causales de nulidad que existen en nuestra legislación. Entonces, eso la verdad a nosotros da una mayor tranquilidad. Sin embargo, si decirlo, el trabajo va a ser abrumador y en esta ocasión va a ser totalmente diferente al 2018. Muy bien. A 3 días del inicio de las campañas, ¿cuáles son los principales motivos, las principales causas de los recursos que interponen ante el tribunal hasta este momento? Los que están interponiendo, los están interponiendo directamente ante el Ople Veracruz como la autoridad administrativa, que son respecto a temas de lo que está ocurriendo, entiendo, en las campañas. Nosotros apenas los vamos a recibir. Los que estamos recibiendo son del mes de noviembre. O sea, hoy todo lo que se está presentando se presenta primero ante el Ople, que son quienes llevan a cabo la instrucción, y después, una vez que ellos lo instruyen y notifican a las partes, ya nos los pasan a nosotros. Entonces, a nosotros todavía va a tardar para que nos lleguen estos recursos, pero el número sí es muy elevado. ¿Hay un estimado? Pues yo te comento que más o menos, y eso solamente porque tenemos ahí tenemos una posibilidad digital de ver más o menos como cuántos recursos llevan.
Aproximadamente, puede ser más o menos, estamos hablando de más de 100. Ok, es un número importante. Muy importante, de noviembre a la fecha, que han presentado en el Ople Veracruz. Esos todavía no nos llegan a nosotros. Ok. O sea, apenas nos vienen. Ya. Aquí dos cuestiones, magistrada. Para la contratación de personal eventual, ¿será necesario entonces solicitar alguna ampliación presupuestal? Y dos, en los recursos que va a resolver el Tribunal Electoral, ¿van a estar sujetos entonces al Estado de Derecho o van a estar sujetos o no van a estar sujetos a consignas o recomendaciones de alguien que pretenda tener algún interés en particular sobre algún caso específico? Mire, afortunadamente nosotras fuimos seleccionadas por el Senado de la República. Okay. Y fuimos seleccionadas después de pues, un cúmulo importante de no solamente entrevistas, sino después de que quienes tomaron las decisiones al final del día fueron todas las fuerzas políticas. Nosotros no tenemos absolutamente ni diálogo ni consigna más que hacer bien nuestro trabajo. Porque al final del día, yo siempre he dicho, lo voy a sostener aquí y en cualquier lugar, lo único que poseemos en la vida es nuestro nombre y nuestro apellido. Y para que yo pueda tener la posibilidad de seguir trabajando cuando culmine mi nombramiento de magistrada, tengo que tener mi cédula profesional, que es lo único que me avala. Yo me voy a quedar en Jalapa, yo no pretendo irme a ningún lado, yo no estoy conteniendo para ningún cargo. Yo soy una jalapeña muy orgullosa de mis raíces, de mi ciudad, de mi estado, que pues aquí estoy y aquí estaré dando la cara a la ciudadanía veracruzana. Bien. Y seguramente me dará mucho gusto saludarlos a ustedes cuando ya no estén en ese encargo, pero hoy que estamos allí, nuestra única obligación es cumplir con la ley. A quien le guste, qué bueno, y a quien no, pues es lo que tenemos que hacer. Y lo tenemos que hacer bien. Y nuestro trabajo va a ir blindado. Y va a ser un trabajo ejemplar. Bien. Porque estamos preparadas para ello, porque somos mujeres, y también hay que decirlo, nos esmeramos mucho más en hacer bien las cosas. Magistrada, hace un momento comentaba un término antes de la pregunta de Luis, un término que de repente resulta escabroso, pero pues hablando de históricos hay que ponerlo sobre la mesa. ¿Cuáles serían las causales para que una elección resultara anulada? Híjole, pues mira, bueno, muy interesante la pregunta. Suceder, además. Claro, les voy a decir algo. Veracruz es una de las entidades, de las escasas entidades en donde tenemos a la violencia política en razón de género como nulidad de elección. Ok. Nada más como para que tengamos idea. Es decir... Ese mismo puede ser. Claro, ese mismo puede ser el caso. Evidentemente puede existir otros casos, como ha pasado en otros estados, en donde han hecho valer también causales como la presencia del crimen organizado. Okay. Y causales de esa naturaleza, de esa índole, en donde pues necesariamente pues genera un terror en la población, inhibe la participación ciudadana, y bueno, que la Sala Superior ya se ha pronunciado en casos como, por ejemplo, en donde se analizó este último tema de la sentencia de Tamaulipas, y han habido muchos otros casos en los que pueden anularse por causas de principios constitucionales, por ejemplo, tan graves como estos, ¿no? Entonces, yo creo que no hay tema menor. Yo creo que todos son muy importantes. Yo creo que el hecho de que tanto las autoridades tengamos muy clara la dirección y el rumbo a dónde tenemos que ir, como también lo tengan los equipos de las personas que están contendiendo, porque eso es muy importante. Sí, claro. Ellos tienen sus propios equipos de jurídico, pues que también tengan muy claro hacia dónde van y que lleven pues muy claro el rumbo, porque al final del día esto es un trabajo de toda la sociedad que nos involucra y que pues ninguno de nosotros puede hacerse de lado, unos porque somos autoridades, otros porque solamente somos ciudadanía y otros porque son los que están participando activamente. Entonces yo creo y yo aspiro a que sea una elección sin duda ejemplar, en donde se gane pues por un voto, porque al final del día todos los votos cuentan. No hay un voto que cuente más que otro. Voy a dar un dato interesante. Las personas que mayormente participan en la jornada electoral son el segmento de 60 a 74 años. Y me da mucho gusto enfatizarlo porque al final del día podemos decir pues que a lo mejor ya no les debería importar. Y hoy nos están demostrando las cifras que son quienes más interés tienen. Y que pues la gente seguramente va a ser, y esperamos que sea, una elección copiosa, muy participativa, en donde superemos el 70% de participación ciudadana.
que normalmente cuando es concurrente con la presidencia de la República, la gente sale más a votar. Sí. Entonces, yo estaría esperando que el mayor grado que se ha registrado en la historia, 74%, si queremos ser conservadores, pues vamos a quedarnos con ese margen, pero debemos aspirar a superar siempre los márgenes que ya tenemos, porque es una determinación que nos involucra a todas las personas como sociedad. Claro. ¿Y qué es lo que hace la diferencia entre Veracruz y el resto del país? Yo siempre he dicho, aquí en Veracruz vamos a cualquier café, a cualquier parque, a cualquier reunión, y a todas las personas les interesa hablar de política. Ustedes van a Monterrey y la gente está hablando de negocios. Eso es muy interesante, ¿no? Están hablando cuánto ganas, cuánto estás anualmente ganando, qué estás haciendo, qué estás fabricando, oye, y la tasa, y los intereses. Sí. Son otros los tópicos. Son otros los tópicos. Pero aquí es la política. En la pausa platicábamos sobre el tema del uso de inteligencia artificial para el desarrollo de campañas negras, campañas para denostar al adversario. ¿Qué hacer ante esta circunstancia de la que pues, ya se volvió cotidiano? Sí, Luis, caray, ese es uno de los grandes retos que tenemos a nivel federal. Como país, como sociedad, no tenemos absolutamente ninguna herramienta que nos permita identificar cuando estamos ante la presencia de pues, una imagen, un audio o un video, la reproducción de voces inclusive, en donde podamos advertir nosotros como autoridad cuando se está alterando esas voces o las imágenes. Y sí hemos tenido casos muy delicados a nivel país en donde pues, se han cambiado inclusive en otros países, como es en Colombia, el rostro de la primera ministra, de las presidentas, de las que están de las candidatas a las diputaciones, Sí. en donde están teniendo escenas, en algunos casos, obscenas y les cambian el rostro. Y entonces, evidentemente, esto pues, es un atentado contra la dignidad y la intimidad de la persona. Mayormente decirlo que lo hacen en contra de mujeres. Mayormente, ¿no? No tenemos herramientas nosotros, por eso es que nosotros vamos atrás como autoridad respecto a la tecnología. No tenemos forma alguna de decir, ese video está alterado, ese video pues no corresponde. Y hay estudios muy interesantes, inclusive que se han hecho en Meta a nivel global, en donde experimentos, en donde, bueno, han tenido la autorización de esos países, en donde, por ejemplo, el día de la elección le llamaron a un porcentaje muy importante de la población para decirle que vayan y que voten. No le dijeron a favor de nadie, obviamente, ¿no? Pero quedó demostrado científicamente que la gente sí fue y votó. Y entonces nosotros, al ver esos resultados y al analizarlos, decimos, ¿y qué pasaría si alguien hace llamadas y te dice, Luis, ve y vota por tal partido político? Si ya vimos que sí funcionó, si te están diciendo que vayas, te culminan a que votes. ¿Y cuál sería el problema? Pues muy grave, porque podría ser una causa determinante, que podría dar un giro a la elección. Inclusive han habido casos también que hemos visto en donde, por ejemplo, han habido comunicólogas en España que han salido, por ejemplo, a dar cifras justamente al revés, siendo todavía no cierran las casillas, siendo tales horas, ya ganó tal fuerza política. Y eso no es cierto. Claro, sí. ¿Qué pasa? Pues entonces mucha gente se inhibe, dice, pues si ya ganó, ya para qué voy a votar. Asisto, ¿no? Y eso no es cierto. Entonces, sí ha quedado demostrado, o sea, con nombres y apellidos en países por diferentes fuerzas políticas, que sí es posible generar pues un cambio en el electorado y que sea determinante para ganar una elección. Okay. No estamos preparados ante estos escenarios porque vamos, pues evidentemente, atrás de la tecnología, ¿no? Y sería entonces necesario empezar a pensar ya en una reforma electoral. Es indispensable, Javier. Esta reforma electoral debe llevar, sin duda alguna, debe ir de la mano, debe ser comentada, platicada, socializada, no solamente con las personas expertas en la materia, sino ahora, científicamente hablando, que tengan el tema del conocimiento de la inteligencia artificial, de todo lo que esto, no solamente de manera ética puede generar e implicar, sino también de manera tecnológica, cómo puede incidir y cambiar el rumbo de una elección. Y que pues debería ser también una causal de nulidad de una elección, sin duda, desde mi perspectiva, cuando se advierta que hubo incidencia
pues, de una de estas plataformas en favor o en contra de alguna fuerza política. Sí, y suponiendo que en este proceso electoral llegara un recurso precisamente con este tipo de situación, ¿de qué forma se podría resolver o cómo podría actuar el Tribunal Electoral? Nosotros, a reserva de que se analiza caso por caso y determinado, evidentemente viendo cada uno el contexto, ¿no? Eso es fundamental, se determinó en que el contexto de cada asunto es lo que hace la diferencia. Y yo me atrevería simplemente a decir en lo genérico, yo creo que sí es muy importante que cualquier persona denuncie que está siendo objeto de pues una alteración de su imagen o que está siendo afectada, porque inclusive hay muchas comunicólogas también que han recibido ese tipo de hostigamientos, de violencias, que te generan esa merma en tu persona y que no te permiten actuar, porque bueno, pues en lo que sales, aclaras, hay que denunciarlo. Para que al menos la Fiscalía, que sí tiene la posibilidad de tener una policía cibernética, nos pueda generar a nosotros un reporte y para que nosotros también podríamos hacerlo, ordenar que se baje de inmediato pues ese tipo de spots o ese tipo de contenidos que están atentando contra la dignidad humana de cualquier persona. Eso no lo podemos permitir. Y las campañas de verdad deben ser y debe girar todo en torno de lo propositivo y no deben ser campañas negativas porque pues está científicamente comprobado, lo hemos vivido, no somos jóvenes en este régimen, ¿no, Luis? Las campañas negativas al final nos dejan empobrecidos a todos como sociedad. Sí, no abonan en nada, no nos comprometen, no nos hacen que participemos, al contrario, nos generan, la violencia solo genera más violencia y las campañas negativas es evidente que no abonan en nada y que pues aprovechar esos espacios que se tienen para dar a conocer sus políticas, sus propuestas, sus perfiles y pues todo esto que para nosotros todavía es novedoso. Definitivamente desde esta trinchera, desde Más Noticias, le reconocemos la labor como presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz y sobre todo dignificando el papel que tenemos las mujeres en la vida pública. De verdad que ha sido un gusto tener esta conversación, esta plática entre amigas y amigos, para que justamente la audiencia conozca lo que sucede en el tribunal y cómo se están garantizando los derechos, ya lo dijo, de estos sectores marginados, de las mujeres, de las juventudes, y invitándoles a esta participación activa en un proceso por demás histórico y por demás importante. De verdad, magistrada, ha sido un deleite de plática tenerla con nosotros aquí en A Ocho Columnas y esperamos que pronto nos vuelva a acompañar por acá. Muchas gracias a mí, ha sido honor, es siempre mío y agradezco por supuesto su generosa invitación y saludo a toda su audiencia. Gracias. La doctora Tania Celina Vázquez Muñoz, magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, dos grandes periodistas, mi querido Javier Salas, gracias. Gracias a ti. Y Luis Romero, un honor compartir con usted. Muchas gracias. Yo soy Alejandra Mota Romero, agradeciéndole el favor de su atención, invitándole a que se quede con nuestra programación. Tenga excelente noche.